Hola, bienvenido a nuestro canal. Hoy estás a punto de embarcarte en un viaje transformador. En el video de hoy exploraremos juntos los elementos que bloquean tu felicidad, la indecisión, la ira y la frustración. Prepárate, porque este contenido podría marcar un antes y un después en tu vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo nuestros pensamientos moldean nuestra realidad? ¿Has sentido que la indecisión, la ira y la frustración te están robando la paz? Pues déjame decirte que no estás solo. Estos elementos pueden estar aprisionando tu mente, pero lo más importante es que descubrirás cómo eliminarlos para vivir una vida llena de propósito, alegría y confianza en Dios. Antes de comenzar, quiero hacerte una invitación. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Y aquí va un secreto. Quedarte hasta el final es esencial. A lo largo del video compartiré consejos prácticos y profundos que podrían transformar la manera en que enfrentas los desafíos de la vida. La indecisión es uno de los mayores enemigos del progreso. Es ese estado de duda donde nos quedamos paralizados entre opciones, incapaces de actuar. Este bloqueo mental no solo nos impide avanzar, sino que también nos consume emocionalmente, generando frustración, ansiedad y una sensación de derrota. La indecisión es más que un dilema racional, es el reflejo de una mente que ha perdido la confianza en Dios y en su propia capacidad para discernir lo correcto. Generalmente surge de dos fuentes principales: el miedo a equivocarse y la falta de claridad sobre el propósito divino. El miedo a tomar una decisión incorrecta puede ser paralizante, especialmente cuando las consecuencias parecen irreversibles. Este temor se alimenta de la duda y la desconfianza en la soberanía de Dios. En Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8, dice: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». La solución para la indecisión comienza con la confianza. Debemos confiar en que Dios dirige nuestros pasos y nos da sabiduría para tomar decisiones. Esa confianza no significa actuar impulsivamente, sino buscar la guía divina a través de la oración y la palabra. Al enfrentar una decisión difícil, primero debemos preguntarnos: ¿esta elección glorifica a Dios? ¿Está alineada con los principios bíblicos? Estas preguntas actúan como un filtro que nos ayuda a discernir el camino correcto. Un ejemplo práctico es el de un joven que estaba dividido entre dos oportunidades laborales. Ambas parecían buenas, pero temía elegir la equivocada y perder la bendición de Dios. Mi consejo fue que buscara la respuesta en oración y escribiera una lista de pros y contras para cada opción. Lo más importante fue alentarlo a pedirle a Dios que pusiera paz en su corazón con respecto a la elección correcta. Al final, el joven tomó su decisión con confianza, dándose cuenta de que la duda solo lo alejaba de la acción y de las bendiciones que lo esperaban. Además del miedo, la falta de claridad sobre el propósito divino es otra raíz de la indecisión. Cuando no sabemos cuál es nuestro propósito, cualquier decisión parece un salto al vacío. Por eso enfatizo la importancia de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, algo que solo es posible a través de una vida íntima con Él. En Salmo 119, versículo 105, dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Este versículo destaca que la palabra de Dios ilumina nuestros pasos, brindándonos la dirección necesaria para tomar decisiones sabias. Para enfrentar la indecisión, existe un trípode de decisión compuesto por oración, consejo y acción. La oración nos conecta con la sabiduría divina, el consejo nos brinda perspectivas externas y la acción rompe el ciclo de parálisis. La acción es un componente crucial, ya que muchas veces lo que nos falta no es más información, sino el valor para dar el primer paso. Muchos conflictos y frustraciones nacen de nuestra incapacidad para decidir cómo actuar en situaciones delicadas y en nuestras relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando evitamos confrontar un problema en una relación, quedamos atrapados en un ciclo de resentimiento e incertidumbre. La solución es abordar estas situaciones con honestidad y valentía, confiando en que Dios nos dará las palabras y la sabiduría necesarias. Otro aspecto crucial es la conexión entre indecisión y autosabotaje. Al dudar constantemente, creamos un patrón mental de fracaso. Empezamos a desconfiar de nuestra capacidad para tomar decisiones,
lo que nos lleva a evitar responsabilidades y oportunidades. Para romper este ciclo, es esencial celebrar pequeñas victorias. Cada decisión que tomamos, aunque parezca insignificante, es un paso hacia una mayor confianza y claridad. La indecisión a menudo surge cuando intentamos hacer todo al mismo tiempo, sin un sentido claro de prioridad. Es importante practicar el hábito de listar las tareas o decisiones más urgentes y preguntarnos, ¿cuál de estas opciones tiene un mayor impacto en mi propósito y en el reino de Dios? Esto nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa y a evitar el desgaste mental de intentar abarcarlo todo. Por último, recordemos que la indecisión es, en última instancia, una forma de estancamiento. Al no decidir, estamos eligiendo no avanzar. Confiar en Dios, buscar su guía y actuar con fe, sabiendo que Él es capaz de transformar incluso nuestros errores en oportunidades de aprendizaje y crecimiento, es clave. El mensaje es claro: decidir es el camino hacia la libertad, y confiar en Dios es la llave para romper las cadenas de la indecisión. La ira es una de las emociones más destructivas que pueden habitar nuestra mente y corazón. Es como una llama que, si no se controla, consume nuestra paz, afecta nuestras relaciones y nos aleja de Dios. Aunque la ira es una reacción natural ante situaciones de injusticia o frustración, se vuelve perjudicial cuando no se maneja adecuadamente, convirtiéndose en rencor, resentimiento o acciones impulsivas. La ira no es solo un problema emocional, también es una cuestión espiritual. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, se nos advierte: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este versículo es una clara advertencia de que la ira puede ser una puerta abierta al enemigo, permitiendo que los sentimientos negativos se profundicen y echen raíces en nuestro corazón. Cuando guardamos la ira, ésta se transforma en amargura, corroyendo nuestra alma y alejándonos de la alegría y la comunión con Dios. Un aspecto central es que la ira a menudo resulta de expectativas no cumplidas o de un sentido de justicia propia que ha sido herido. Este desafío nos invita a examinar las causas profundas de nuestra ira, preguntándonos: ¿estoy molesto porque algo realmente injusto ocurrió o porque mis deseos personales fueron contrariados? Este autoanálisis es fundamental para diferenciar entre una ira justa y una ira egoísta. Cuanto más tiempo permitimos que la ira permanezca, más difícil se vuelve controlarla. Usando una metáfora, la ira es como una semilla de mala hierba. Si se arranca pronto, es fácil de manejar. Pero, si se deja crecer, sus raíces se profundizan, haciendo casi imposible eliminarla. Resolver los conflictos el mismo día, siguiendo el consejo bíblico de no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, es esencial para saber manejar la ira de manera efectiva. Para tratar con la ira, existe un proceso de 4 pasos: reconocer, liberar, perdonar y reemplazar. Primero, debemos reconocer la ira, admitiendo que está presente. Muchas veces, negamos o reprimimos nuestros sentimientos, lo que solo los intensifica. Reconocer la ira no es pecaminoso. El pecado reside en cómo elegimos actuar en base a ella. Después de reconocer la ira, necesitamos liberarla. Liberar la ira no significa actuar de forma impulsiva o agresiva, sino entregarla a Dios. La oración es una herramienta poderosa para este propósito. En momentos de enojo, podemos clamar a Dios, pidiéndole que nos ayude a controlar nuestras emociones y encontrar la paz. En Salmos 37, versículo 8, se nos exhorta: deja la ira, desecha el enojo, no te irrites, pues esto solo lleva al mal. El siguiente paso es el perdón, un elemento esencial para liberar nuestra mente y corazón de la influencia de la ira. Perdonar no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Sin embargo, es importante entender que el perdón no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo otorga. Cuando perdonamos, nos liberamos del peso del rencor y abrimos espacio para que Dios obre en nuestra vida. Por último, debemos reemplazar la ira con pensamientos y acciones positivas. Esto puede incluir meditar en versículos que promuevan la paz, como Colosenses capítulo 3, versículo 15, que nos dice que la paz de Cristo reine en sus corazones. También puede significar buscar la reconciliación con la persona que nos enfureció, si es posible, o realizar actos de bondad que contradigan la naturaleza destructiva de la ira. Dejo como ejemplo este proceso con la historia de un hombre que luchaba contra explosiones frecuentes de ira,
especialmente en su entorno laboral. Este hombre se dio cuenta de que su ira estaba perjudicando no solo su carrera, sino también a su familia y su salud. Al seguir los pasos de reconocer, liberar, perdonar y reemplazar, logró transformar su mentalidad y desarrollar una actitud más paciente y compasiva, tanto en el trabajo como en el hogar. Además, no podemos ignorar el impacto físico de la ira. Esta puede provocar tensión muscular, aumento de la presión arterial y otros problemas de salud. Manejar la ira no es solo una cuestión espiritual, sino también un acto de cuidado hacia el cuerpo que Dios nos dio. Ejercicios de respiración, actividades físicas y momentos de descanso pueden ser herramientas eficaces para calmar tanto la mente como el cuerpo en momentos de irritación. Finalmente, aunque la ira sea una emoción poderosa, no tiene por qué controlarnos. Cuando entregamos nuestra ira a Dios y confiamos en que Él se encargará de las injusticias que enfrentamos, encontramos una libertad y una paz que sobrepasan todo entendimiento. El mensaje es claro: la ira puede ser vencida, y la paz de Dios puede reinar en nuestros corazones, siempre y cuando elijamos conscientemente liberar la llama destructiva y abrazar la serenidad que Él nos ofrece. La frustración es uno de los mayores ladrones de alegría en la vida de las personas. Surge cuando las cosas no salen como planeamos, cuando nuestras expectativas son quebrantadas o cuando enfrentamos fracasos repetidos. La frustración no es solo una emoción, es una trampa mental que puede aprisionarnos en un ciclo de desánimo y abandono, cargando el peso de las expectativas incumplidas. Si no manejamos la frustración de manera saludable, esta puede evolucionar en amargura, pesimismo e incluso alejamiento de Dios. La frustración a menudo está vinculada al deseo de control. Cuando insistimos en tener dominio total sobre las circunstancias, nos volvemos más vulnerables a los sentimientos de impotencia ante situaciones imprevistas. Proverbios capítulo 16, versículo 9, es un recordatorio poderoso. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos enseña que, aunque es bueno planificar, debemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Es importante destacar cómo la frustración puede reflejar expectativas irreales. Muchas veces, nos imponemos metas excesivamente altas a nosotros mismos, a los demás o a la vida. Cuando esas expectativas no se cumplen, sentimos que hemos fallado o que hemos sido tratados injustamente. Ajustar nuestras expectativas para alinearlas con la realidad y con la voluntad de Dios es un paso esencial para superar la frustración. Un ejemplo impactante es el de una mujer que oró fervientemente para que su esposo fuera transformado, pero no vio resultados inmediatos. Empezó a sentirse frustrada, dudando de si sus oraciones estaban siendo escuchadas. En un proceso de consejería, se le sugirió cambiar su enfoque. En lugar de centrarse en lo que no estaba sucediendo, debía agradecer a Dios por cada pequeño signo de cambio y seguir confiando en su tiempo. Con el tiempo, se dio cuenta de que Dios estaba obrando de maneras que ella no podía ver. Para enfrentar la frustración, existe un modelo basado en 3 pilares: aceptación, acción y adoración. La aceptación es el primer paso. Reconocer que no todo está bajo nuestro control es crucial. Aceptar no significa rendirse, sino reconocer la soberanía de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos consuela: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Incluso cuando enfrentamos contratiempos, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. El segundo paso es la acción, actuar de forma constructiva. La frustración a menudo nos lleva a la inercia, como si quedáramos atrapados en el problema. En lugar de enfocarnos en lo que salió mal, debemos buscar qué podemos hacer para mejorar la situación. Esto puede implicar intentar un enfoque diferente, buscar ayuda o incluso tomar un descanso para reevaluar. Por último, la adoración es el tercer pilar. Adorar a Dios incluso en medio de la frustración nos ayuda a desviar nuestra mirada del problema y fijarla en Él. Los momentos de alabanza pueden transformar nuestra perspectiva, renovando nuestras fuerzas y trayendo claridad en medio del caos. También es importante destacar la relevancia de aprender de la frustración. Cada contrariedad es una oportunidad para el crecimiento y la madurez espiritual. En lugar de preguntar, ¿por qué me sucedió esto?, debemos cuestionarnos, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esto? Este simple cambio de mentalidad nos ayuda a ver los desafíos como herramientas que Dios usa para moldear nuestro carácter.
Otro punto a abordar es la influencia de la frustración en nuestras relaciones. Cuando nos sentimos frustrados, es fácil descargar nuestras emociones en las personas que nos rodean. Practicar la paciencia y la empatía, reconociendo que todos enfrentan sus propias luchas, es fundamental. En momentos de frustración, debemos buscar consuelo en Dios antes de reaccionar impulsivamente, pidiéndole que renueve nuestra paz y sabiduría. Finalmente, somos alentados a transformar la frustración en combustible para la oración. Los momentos de mayor frustración suelen ser los momentos en que más necesitamos intimidad con Dios. En lugar de permitir que el desánimo nos aleje, debemos usarlo como un motivo para buscar su presencia con mayor fervor. La frustración, aunque incómoda, puede ser una herramienta que Dios utiliza para redirigirnos, refinar nuestra fe y enseñarnos a depender más de Él. Cuando aprendemos a confiar en que Dios tiene un propósito para cada situación, descubrimos que la frustración pierde su poder para desanimarnos y se convierte en una oportunidad para crecer en gracia, sabiduría y perseverancia. Que seas bendecido.